¿Cómo 10 años más, Claudio? ¿Cómo 10 años más? Me dijiste 2027. Bueno, no importa, dame la mano. Démonos las manos, chicos, porque según ADATA, toda esta crisis va a seguir hasta 2036 y se va a poner peor. Pero no me importa, porque los chinos ya están probando CPUs ARM con placas GeForce viejitas y, spoiler, andan como la gran puta. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias. ¡Vamos a darle! En el año 2031, la inteligencia artificial ha comenzado su etapa de dominación global. En algún lugar del mundo, la única salvación de la raza humana se encuentra en un páramo desierto, inhabitado y olvidado por el progreso. Santiago del Estero. Tengo que salvar a las primas, tengo que hacerlo. ¿Qué? ¡No! La humanidad sucumbió y todo por no tener Windows activado. Defendamos a las primas con una suculenta key de CDKeyOffer. CDKeyOffer es uno de los servicios de claves más confiable. Encontrá keys OEM de Windows 10, Windows 11 o el paquete Office y todo a excelentes precios. Encima, ahora por tiempo limitado, CDKeyOffer tiene todavía muchos más descuentos. Y comprar es muy fácil, tocas en Buy Now y te va a pedir una cuentita para enviarte la key a tu mail. La creas en medio segundo y a la hora de pagar pones este inmaculado descuento, CR20. Canjeas la clave y queda para siempre asociada a tu cuenta de Microsoft. Chicos, la salvación de la humanidad está en sus manos. Y encima con descuento con esta desubicada key de CDKeyOffer. Arrancamos la morcilla con una esperable. Culpa de esta crisis, hasta el Steam Deck la está comiendo. Es que la fuerte subida de precio de la consola portátil de Valve ha desplomado sus ventas en más de un 80%. A finales de mayo, Valve anunció que la Steam Deck OLED, el último modelo de la portátil, tendría un aumento en su precio, pasando de $550 a $790 el modelo de 512 megas y de $650 a $950 el de 1 tera. La razón de esta suba es obviamente el encarecimiento de la memoria, el almacenamiento y la suba de otros costos logísticos, como la última cuotita del nuevo yate de Gale. Es un aumento muy sacado para una consola portátil que en su momento se destacaba por su relación costo-beneficio. El portal Boiling Steam ha sacado las cuentas y tomando en cuenta los números de Steam, en 2 semanas esta consola ha pasado de estar en el puesto 5 de ventas al puesto 14. Eso en cifras significa que la Steam Deck ha perdido un 82% de sus ventas, pasando de 18 y 11.000 unidades por semana en 2025 a unas 1.4 a 3.000 unidades en julio de 2026. Durísimo. Lo más desubicado, chicos, es que para este portal esto es un colapso casi total en la demanda, mostrando que no se trata de un hecho aislado, sino que está mostrando el futuro de esta consola en lo que resta del año. La Steam Deck ahora ha perdido su ventaja competitiva, dado que por el mismo precio podemos conseguir una Asus ROG Ally X que trae 24 GB de memoria y un procesador Ryzen Z1 Extreme. Pero bueno, también puede ser que Valve esté priorizando la Steam Machine. Con la poca cantidad de chips de memoria en el mercado, quizá no quiera frenar el impulso de su último lanzamiento, subiéndole el precio, y le tocó elegir. El tiempo dirá, chicos, pero todo indica que 2027 vendrá bastante complicado. Y será complicado, pero para los usuarios de equipos x86. Porque con Nvidia, ARM en 2027 va a pegar un salto de la gran 7, como decía mi abuela. Esta semana Nvidia ha lanzado una actualización de drivers para GeForce, la 616.00, trayendo una novedad muy interesante: la compatibilidad con gráficos nativos para Windows 11 en ARM. ¿Qué significa esto? Que Nvidia está abriendo sus tecnologías para que sean utilizadas en entornos Windows, pero en chips ARM. Y si bien por el momento esto es una developer preview específicas para Microsoft Surface RTX Spark, es cuestión de tiempo para que estos controladores mejoren y se preparen para la llegada de los procesadores de Nvidia en un huevo de marcas y modelos.
Según algunos dataminers, dentro de un archivo de instalación se pudo comprobar la existencia de 2 identificadores junto a 2 configuraciones gráficas, las ya archiconocidas NVIDIA N1 y NVIDIA N1X. En el caso de la más básica tenemos una GPU con unos 5120 CUDA cores, mientras que la segunda ofrecerá unos 6144 CUDA cores. Según se había filtrado en su momento, el chip NVIDIA N1X tope de gama contaría con 20 núcleos ARM y 48 streaming multiprocessors, mientras que el segundo modelo tendrá 18 núcleos y 40 SMs. Ambos serían compatibles con hasta 128 GB de memoria LPDDR5X. Así que chicos, atentos porque los chips de NVIDIA están cerca y tanta potencia no va a ser barata. Pero lo más curioso de todo, chicos, es que esta noticia tuvo cola, porque a pocos días de conocerse estos nuevos drivers, un reviewer chino ha publicado algunos inventos con los que está aprendiendo a sacarles el jugo. Un reviewer chino ha logrado manipular los drivers de NVIDIA para ejecutarlos en equipos como el Huawei Samsung W510 con un procesador Kungpen 920 al que le ha conectado una GeForce RTX 4060 y 32 GB de memoria DDR4, además de testearlos también en una máquina Ratza Orion 06 con una GeForce RTX 2080 Ti. Estamos hablando, chicos, de equipos ARM chinos, con CPUs chinas y memorias chinas, pero con GPUs NVIDIA. Este chino ha testeado algunos juegos y benchmarks para conocer su rendimiento actual. Y si bien por el momento todo esto está muy limitado y en pañales, como ha mostrado este oriental, el Genshin Impact ha promediado los 20 FPS en 1080p, el benchmark del Black Myth Wukong unos 21 FPS y la demo del Star Wars Reflection ha corrido de 23 a 25 FPS. Usando un chip ARM chino con una GPU de escritorio NVIDIA, ya con la primera versión de estos drivers, varios juegos han podido ejecutarse perfectamente. Otros ni en pedo. Esto significa que en un futuro no muy lejano, muy probablemente veamos máquinas todo en uno con un chip ARM chino, mucho más barato que uno x86 de Intel o de AMD, y un puerto PCI Express 4.0 para conectarle una placa de video externa y a la puta que lo reparió la crisis. Vamos a cortar con tanta tecnología, mis amigos, con la tan esperada trivia morcillera. La semana pasada me hice la repaja porque me fui de viaje, pero ya volví con más fuerza que nunca. Todo sea para romper culos nerds con juegos que no conoce ni tu profe de computación. Ese es el de 120 kilos. El juego de la semana pasada, chicos, se los garchó más fuerte que tía separada con chongo nuevo. Si le pegaron 10, estoy de suerte. Pero bueno, está bien, era súper de culto. Entendible que no lo sacaran. El juego era el Star Trek The Next Generation, Klingon Honor Guard. Título que tuvo la desgracia de salir en el mismo año que Half-Life, por lo que no solo que no le llamó la atención a nadie, sino que además, incluso a los mismos fanáticos, les chupó un huevo. Y para esta trivia, chicos, tengo un título al que tuve que recordar abriendo revistas de videojuegos de los 90 que tengo ahí tiradas, porque los demás estaban súper quemados. Este es buenísimo, pero creo que lo va a adivinar menos gente que el de Star Trek. En una época en la que Ubisoft todavía lanzaba juegos copados, llegaba al mercado esta joyita de carreras. Corría el año 1997 y justo vino a competir con otros lanzamientos de carreras de la talla de Super Mario Kart y Ridge Racer. Pero lo que hacía diferente a este es que además de las carreritas tenía lore. Sí, lo que estábamos manejando en esta carrera era una especie de nave de rescate que competía contra otras, y la que ganaba todas las carreras era la única que podía dejar el planeta. Todos los demás perdedores de estas carreras se iban a cagar muriendo cuando el planeta explote. Es cine. Vendió 3 millones de copias esta bestialidad. Les diría que lo adivinen, pero me da tanta tristeza recordar que Ubisoft ya no hace juegos así que prefiero mantenerlo en el anonimato, en la gloria de la historia de la humanidad. Toca una de los rojos, chicos, porque una vez más AMD ha lanzado un producto que nadie pedía. Hablo obviamente del Ryzen 7 7700X3D, el último CPU lanzado por el equipo rojo.
Estamos ante un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, con unos 4.5 GHz de frecuencia turbo y unos 96 MB de caché L3. Básicamente un Ryzen 7 7800 X3D, pero recortado. La noticia es que a solo 2 días de su lanzamiento en Estados Unidos ya ha bajado de precio. De costar unos $330, ahora se consigue con un 15% de descuento, es decir, a $280. Es que a un precio de $330 es difícil elegir el 7700 X3D, dado que el 7800 X3D arranca en $370 y suele estar con descuento. Es más, para hacerles más jodida la elección, si le encarás el 7800 X3D, Newegg te regala una fuente Corsair de 750 watts. Te llevas un CPU más potente y con una fuente de arriba. Al final termina siendo un despropósito el 7700 X3D. Y si tomamos en cuenta que el único distribuidor de este CPU es justamente Newegg, podemos ver que si te regala una fuente con el 7800 X3D, no debe estar tan interesado en vender este otro CPU. ¿Adivinen quién volvió, chicos? Sí, el infame DLSS 5.0. Esta semana el equipo verde participó del evento SIGGRAPH, conferencia anual sobre computación gráfica, y mostró algunas novedades sobre su última versión del Deep Learning Supersampling. Tras el bombardeo de críticas negativas y dudas sembradas por lo visto en aquella demo original de DLSS 5.0, que directamente era un filtro de imágenes generadas por inteligencia artificial, ahora Nvidia está demostrando el alcance de esta tecnología y las variantes que puede entregar a los desarrolladores. Según el equipo verde, actualmente DLSS 5 tiene 3 modelos, y cada uno puede seleccionarse de forma independiente, tanto en personajes, objetos, como en otros elementos visibles de la pantalla. Según el equipo verde, actualmente DLSS 5 tiene 3 modelos, y cada uno puede seleccionarse de forma independiente, tanto en personajes, objetos, como en otros elementos visibles de la pantalla. En esta charla Nvidia ha mostrado más ajustes de intensidad de los efectos, como también máscaras automáticas y controles definidos para los objetos. DLSS 5.0 es efectivamente una capa generativa a cada frame renderizado por el juego. El mismo motor del juego sigue definiendo la geometría, la cámara, la iluminación y la composición de ese objeto original, pero DLSS 5 procesa ese mismo marco para mejorar los materiales, las sombras, los reflejos y demás detalles visuales. Más allá de los desafíos propios de esta tecnología, Nvidia busca sumar varios modelos entrenados con diferentes parámetros. En este video se mostraron el modelo A, B y C, cada uno con una interpretación diferente de una misma escena. Por ejemplo, acá están viendo las 3 caritas del chef coreano y cómo la IA lo vuelve más japo o más chino. Con DLSS 5, chicos, cada desarrollador va a poder ajustar los controles de intensidad de estructura para cada objeto e incluso podrá usar diferentes modelos para escenas, cinemáticas o ambientes de manera individual. En síntesis, el equipo verde ve DLSS 5 como una tercera categoría de renderizado neuronal y, según se indica, podrían lanzarlo esta misma primavera. Y la última noticia de la semana, chicos, es una para cagarles el fin de semana, pero bien cagado. No somos pocos los que estamos esperando que ya sea 2028 para que las memorias RAM bajen de precio y poder al fin tener 32 GB de DDR5. Bueno, parece que no. Vamos a tener que esperar, y no hasta 2028, sino hasta 2040. Les dije que les iba a cagar el No. Esta semana el que habló públicamente fue el presidente de Adata, Chen Libai, y no dio buenas noticias. Es que Chen, conocido en el ambiente por su devoción al hentai futanari, ha afirmado que los mercados han subestimado la verdadera demanda de semiconductores y como tal, esta crisis se prolongará por al menos 10 años más. Como si no fuera poco pagar fortunas por aumentar la RAM de la PC, este consumidor de series LTR afirma que este no es un fenómeno temporal, sino que se trata de una crisis estructural. Tanto la memoria de RAM como la NAND se han convertido en 2 de los recursos más escasos y valiosos del planeta y hoy son encima impulsados de forma imparable por la infraestructura requerida para los nuevos centros de datos. Este
este profeta del Shotacon, admite que si bien empresas como Meta y XAI han comenzado a alquilar el exceso de capacidad de cómputo a otras empresas, esto no significa que la demanda esté disminuyendo, sino que las aplicaciones de la IA a futuro se están expandiendo en otros mercados. Y lo mismo sucede con el anuncio de expansión de las principales fábricas del mundo. Samsung, SK Hynix y Micron habían anunciado nuevas fábricas para hacer frente a esta demanda sin precedentes. Pero para Levi, estos fabricantes están adoptando una estrategia muy prudente, conscientes del impacto de la sobreproducción. Y sobre todo, no van a perder de vista que con esta crisis se están llenando de guita. La mayoría de todos sus nuevos proyectos y líneas de producción no estarán operativos sino entre 2028 y 2035, dando todavía un margen muy amplio para nuevas subas de precio que se vienen dando en el orden de un 30 y un 40% en DRAM y NAND respectivamente, y solo en el tercer trimestre de 2026. Como les dije antes, chicos, los precios altos son la nueva normalidad. Tocará acostumbrarse a pagar fortunas por las memorias RAM. Y vamos a cerrar este morcillón de noticias de tecnología, mis amigos, con el tan esperado Sacro Bonus Track morcillero. Esta noticia es buenísima y demuestra que siempre hay que estar protegido, incluso cuando descargan juegos de Steam. Hace pocos días el FBI arrestó a un hacker de Florida, Estados Unidos, por haber distribuido malware en una gran cantidad de juegos de Steam, llegando aproximadamente a 8.000 PCs. Este loro, con nombre Ciaire Dontaevius Samarion Wilkins, que hijo de puta, fue arrestado junto a 2 conspiradores y acusado de usar información privada que adquirió de forma ilegal para infectar miles de computadoras y robar un total de $200.000 en criptomonedas. Según el caso en su contra, Wilkins y sus socios captaban a personas vía redes sociales y lograban que descarguen sus juegos en Discord, Telegram, X o LinkedIn. Además, utilizaban chatbots para identificar usuarios con grandes cantidades de criptomonedas. Los juegos en cuestión eran Blockbusters, Lunara, Solo la Puntita, La Venganza, Pirate Fight, Boku no Pico The Adventure o Dashverse, todos mencionados en una denuncia en mayo de este año donde se los acusaba de robar información. Pero lo más chistoso de todo, chicos, es cómo los agarraron. Según el FBI, uno de los autores pudo ser identificado gracias a que dentro de las cookies de Google se comprobó que el correo electrónico que utilizaba como desarrollador para Steam había sido accedido con un dispositivo y con un navegador asociado a otra cuenta personal. Y como tenía linkeadas todas sus cuentas de Google, pudieron unir a su vez esa cuenta con otras que utilizaba para ingresar en sus cuentas de Apple y T-Mobile. Encima, chicos, escuchen esto: para evitar que el dinero pueda ser rastreado, todas las criptomonedas robadas fueron intercambiadas al instante por 150 gift cards de Uber Eats. Es decir, robaron criptomonedas y compraron un huevo de deliveries de comida. Así que, chicos, siempre atentos. Si van a descargar juegos de dudosa moralidad, yo que ustedes no dejo libre ninguna contraseña ni ninguna aplicación wallet de criptomonedas instalada en ese dispositivo. Bueno, loros, estas fueron las noticias de tecnología más importantes de la semana. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los quiere mucho EduCamps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.